cómo puedo llevar una mejor relación con el ejercicio y cómo llevar eso de manera habitual sin que suponga un mayor estresor. ¿Cómo fue que el ejercicio acabó aterrizando en tu vida? Su terapeuta me recomendó hacer ejercicio de fuerza y así entré en contacto con el mundo del deporte y de la fuerza en concreto. ¿Qué está pasando realmente por dentro en la persona que está practicándolo? Y eso incrementa la producción de neurotransmisores. Te sonarán, yo sonará la oxitocina, la serotonina, la endorfina y la dopamina. ¿Qué recomendaría a personas que están detrás de esa pantalla que puedan hacer ellos para mantenerse constantes y que no les sea tan difícil empezar a entrenar y mantenerse? Muy buenas a todos los que estáis detrás de esa cámara. Muchas gracias otra vez por estar un día más aquí. Y hoy, en el segundo capítulo del Vertedero de la Inmundicia, vamos a tener con nosotros a una persona especial para mí, ¿vale? Que ahora explicaremos por qué, pero nos va a acompañar y nos va a aconsejar sobre todo acerca de cómo puedo llevar una mejor relación con el ejercicio y cómo llevar eso de manera habitual sin que suponga un mayor estresor, es decir, cómo incluirlo de manera que para mí sea algo totalmente saludable. Y ella es Susana García y lo que te voy a decir es que de cara al público que te presentes como si no te conocieran, que de hecho es un hecho, ¿cómo te presentarías ante ellos? Muchas gracias, Carmen, que para mí es un honor estar aquí en tus podcasts y te deseo mucho éxito. A ver, ojalá. Pues bueno, como presentaba Carmen, yo soy Susana, soy psicóloga sanitaria, soy de Granada y bueno, inicialmente cuando comencé mi carrera profesional me centré en el mundo de los recursos humanos y estuve una larga temporada en ese ámbito. Después lo compaginé durante un tiempo con la práctica clínica y eso es lo que me dedico actualmente. Soy psicóloga sanitaria y me dedico especialmente a temas de ansiedad, depresión, trastorno del estado de ánimo en general, trauma, procesos de duelo y por supuesto toda la parte más conectada con el tema laboral, pues por mi trayectoria anterior, todo lo que tiene que ver con la reinvención profesional, la orientación profesional. Digamos que para que la gente te conozca un poquito más y sobre todo que lo vayamos encaminando hacia donde queremos, porque sobre todo este podcast lo queremos enfocar, lo queremos resaltar o el aspecto que queremos enfatizar es sobre todo, cuando yo hablé con ella le dije acerca de la identificación con el cuerpo, ¿vale? Pero como que vamos a ir encaminando hacia ese aspecto que creo clave e indispensable para poder incluir el ejercicio de manera totalmente saludable. ¿Tú cómo nos dirías? O sea, tú en tu día a día has dicho cómo fue que el ejercicio acabó aterrizando en tu vida o llegó de repente, siempre has sido una mujer que ha estado dentro del deporte, ¿cómo fue? No, yo realmente considero que tengo el deporte integrado en mi hábito, en mi rutina desde hace 5 años realmente. Siempre había sido medianamente activa, ¿no? Me gustaba correr, yo practico diferentes tipos de baile, pero yo fue a raíz de que estaba siempre con un puntito aquí de dolores, en la escápula, en el cuello, de estar mucho rato pues, con ordenador, con ratón, y entonces, bueno, mi fisioterapeuta me recomendó hacer ejercicio de fuerza y así entré en contacto con el mundo del deporte y de la fuerza en concreto. Digamos que a través de un dolor tuvo que acabar ahí, sin querer ella nada de eso. Sí, yo básicamente dije, no puede ser que yo con 30 y tantos años esté dependiendo de un fisio cada X semanas. Digo, no, esto va a ser una inversión a medio largo plazo. Total. Y realmente, bueno, para mí la salud y estar bien a nivel de salud es algo que me conecta mucho. O sea que era una buena motivación el decir, bueno, voy a hacer algo que me va a permitir estar más sana y poder tener pues, un envejecimiento mejor y más saludable, ¿no? Entonces, como que eso conectaba bien con mis valores. Buah, creo que hemos tocado ya un par de cosillas que para mí resuenan en mi cabeza. Pues entonces estamos hablando en este sentido de que, vale, aterrizó en tu vida, hoy día eres capaz de mantenerlo y quiero que resaltemos un poco lo que vienen siendo los beneficios del ejercicio físico porque sabemos que algunos son tangibles, otros son intangibles, pero a nivel neuroquímico, o sea, a nivel de lo que al nivel del sistema nervioso, todo lo que vienen siendo neurotransmisores, ¿cómo puede ayudar eso a las personas que estén ahí detrás? Saber un poquito cómo puede ayudarnos eso en nuestro día a día y ya no solo hablar de, es que me siento súper feliz cuando salgo de ahí, sino qué está pasando realmente por dentro en la persona que está practicándolo y
¿Qué nos puedes decir de eso un poquito? Bueno, está más que demostrado que a nivel de actividad física eso incrementa la producción de neurotransmisores. Son esas sustancias químicas que están en el cerebro y que favorecen procesos cognitivos superiores, como pueden ser la memoria, sentimientos, emociones. Y son 4 los neurotransmisores que especialmente se ha demostrado que están relacionados con el deporte, que muchos pues, te sonarán, yo sonará, la oxitocina, la serotonina, la endorfina y la dopamina. Unos de ellos más relacionados con el bienestar, algunos tienen efectos analgésicos, otros más relacionados con el logro, con conseguir, con la consecución de objetivos, ¿no? Pero al final estos 4 neurotransmisores influyen, ¿no? De manera, como tú decías antes, intangible, ¿no? Que quizás tiene más que ver con lo intangible, ¿no? Con cómo nuestro cuerpo se está beneficiando del deporte sin nosotros darnos cuenta. Pero está claro, cuando alguien en terapia, yo chequeo siempre el tema deportivo y cuando hay ansiedad, depresión, siempre recomiendo en la medida de lo posible algo relacionado con el entrenamiento de sudar. Porque está demostrado que estos neurotransmisores actúan como efectos analgésicos. Entonces, pues de cara a síntomas de ansiedad, totalmente beneficioso. Yo creo que cada vez más son los psicólogos o psicólogas que se unen a este tipo de dinámica, es decir, el pautar entrenamiento sí o sí, ya no solo a nivel estético, físico, que es por como yo lo veo una consecuencia, sino que en la base esté en mi salud, en el bienestar físico y mental. Y por eso la parte mental y también neuroquímica creo que es fundamental. Vale, hemos estado hablando un poquito de los beneficios a nivel neuroquímico y yo quiero adentrarnos un poco porque el mundo fitness cada vez está un poco más cercano a algo. Bueno, cercano, dependiendo del caso, también puede rozar, para mí, como yo lo veo, lo insalubre. ¿Por qué digo esto? Tenemos beneficios tangibles a nivel claro, pues estoy más alegre, etcétera, etcétera, y hay veces que eso pues, también lo podemos considerar intangible, pero a nivel de ya no valores, sino, por ejemplo, hemos comentado autoconfianza, autoestima, ¿cómo está eso vinculado con el deporte? Muchísimo, además de manera bidireccional. Es decir, que tú tengas una mayor autoestima, una mayor autoconfianza, un mejor autoconcepto sobre ti misma, va a ser más probable que sea más fácil implementar un hábito deportivo o que si estás compitiendo o quieres marcarte determinada marca o meta, esa mayor autoestima va a favorecer que seas consistente con las pautas, que encuentres un buen equilibrio, que encuentres buenos hábitos, pero también a la inversa. Una vez que conseguimos implementar ese hábito en nuestra vida, se va a favorecer nuestra autoestima, va a mejorar la autoestima y la autoconfianza en nosotras mismas. Entonces, al final es un efecto que va en las dos direcciones. Yo creo que esto se puede asemejar, a mí me gusta mucho Marcos Vázquez, quien quiera pues que lo busque, Fitness Revolucionario. Yo creo que él lo que dice es como, se asemeja mucho a la vida, ¿no? La vida son como retos, pequeñas cosas que tú vas teniendo, obstáculos, problemas, lo que sea. El tú verte en ese sentido superando retos a nivel físico, dices, ostras, es que yo no podía hacer eso. Y llega hoy día y resulta que sí, después de haber repetido X veces superar ese reto. Como que eso, muchas veces las personas que lo practican se traduce al mundo. O sea, son capaces de llevar eso a otras habilidades quizá, ¿no? Fuera en la profesión, en otras cosas. Entonces creo que a nivel de autoconfianza y autoestima lo veo muy reflejado, sobre todo en personas que tienen esa costumbre y que son constantes en ese sentido en el ejercicio. Pero claro, aquí viene la doble vertiente, el doble filo, la vuelta de tuerca, como yo le digo. Puedes hacerte, como yo lo veo, ¿vale? Corrígeme si lo comunico mal. Puedes hacerte totalmente adicto o adicta a esa sensación de validación externa. Como yo voy mejorando en mi físico, también voy mejorando a nivel externo, entonces tengo feedback de resultados. Oye, Carmen, es que estás más fuerte, es que tal, es que cual. Claro, tú, como yo lo veo, si no tienes bien asentadas las bases internas, puede ser que tú te hagas un adicto a ir al gimnasio simplemente por esa validación externa. Es que claro, ahora tengo mejor cuerpo, ahora estoy más seguro, ahora tal. Entonces, yo te pregunto porque cada vez más me encuentro con personas que considero que no llevan una buena relación con el ejercicio o con en este caso, la dieta. Por ejemplo, se me viene a la mente casos de vigorexia, casos de ortorexia en donde
por así decirlo, hay una mala relación con la comida, hay una mala relación con el ejercicio, ¿cómo podríamos detectar o qué señales dirías tú, que estamos cercanos a algo insalubre relacionado con el cuerpo o algo insalubre relacionado con la dieta? ¿Qué señales dirías tú? Cuidado con esto, atento a esto, no como un diagnóstico, sino voy a escucharme. Claro, decíamos al principio que el deporte tiene cantidad de beneficios, pero evidentemente al final esto es como todo, ¿no? En su justa medida. Si lo llevamos a un extremo, claro que se puede convertir en problemático. Yo en terapia indago siempre el tema deportivo para intentar implementarlo si es posible, pero también lo investigo y lo analizo a la inversa. Cuando hay gente que tiene el hábito deportivo incorporado en su vida, exploro muy bien si el uso del deporte es excesivo. Es decir, si a lo mejor, por ejemplo, alguien que tiene ansiedad utiliza el deporte en exceso para intentar tapar esa ansiedad, ¿no? Entonces, de primera, está bien porque realmente el deporte también está para eso, ¿no? Nos quita mucha mierda de la cabeza. Conozco mucha gente así. Claro, sí, todos en mayor o menor medida utilizamos el deporte también por eso, porque a nivel... nos regula a nivel de neurotransmisores, pero también nos regula el estado de ánimo, ¿no? Y nos relacionamos con otras personas, que son muchos los beneficios. Pero hay que tener cuidado de que no se convierta en un ejercicio compulsivo. Porque al final, me parece que tu pregunta ya intuía un poco también las patologías de salud mental asociadas al deporte, como tú estabas nombrando los TCA, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria. Claro, hay que observar y fijarse bien porque el deporte se puede manifestar en pequeñas sintomatologías en ese tipo de trastornos. Por ejemplo, una persona con anorexia puede incrementar el deporte para intentar no coger tanto peso. O sea, puede también dejar de comer y aumentar la cantidad de ejercicio que hace. Puede ir acompañado de vómito, en el caso también de la bulimia, ¿no? O, por ejemplo, en otras razas con la ortoresia, la vigoresia, que estás controlando las calorías, incrementas cada vez más el ejercicio. Entonces, bueno, yo creo que al final es tener en cuenta, pues, ver cómo era tu pauta, tu patrón, y si ha llegado un momento en tu vida que están pasando ciertas cosas, bueno, ¿cómo es tu patrón ahora, no? ¿Se ha producido un cambio? Muchas veces también sus propios, los familiares, las parejas de estas personas también lo refieren, ¿no? Es que ahora hace muchísimo deporte, también conductas del estilo, antes, cuando como más, entreno más, cuando no puedo entrenar tanto, como menos. Pues son como pequeñas señales a las que tenemos que estar atentas. Yo es que, por ejemplo, o sea, con las personas que asesoro y las que lleguen futuramente, creo que eso es fundamental, el tener en cuenta eso. O sea, yo me he encontrado con ambos casos y lo que suelo ver es lo que tú dices, un patrón. O sea, si es algo súper mantenido en el tiempo, porque tú dices, bueno, pues una semana me ha pasado esto, no pasa nada. Claro. Otra semana me ha pasado esto, no pasa nada. Si es algo que es una constante, o sea, es decir, si yo a lo mejor una semana, pues por ejemplo, me voy a ir de viaje y digo, tengo que hacerme esos 3-4 días de entrenamiento en estos días porque el fin de semana me voy. Si eso es una constante, es decir, el organizar todo siempre en base al ejercicio, y digo, recalco siempre, porque no veo mal organizar eso bien y de la forma saludable en torno a dejar ese pequeño hueco para ti, el organizarte de manera... Entonces, que eso se convierta en tu dinámica constante, no ser tan flexible. No voy a dejar siempre de ir con mis amigos porque no he entrenado. No, voy a dejar de comer fuera siempre porque esta semana no he llegado a esto. Sino como que sea una constante en el tiempo. O sea, quizás meses, años quizás ya sería demasiado, pero como que en esas señales estuviésemos atentos como un patrón, no tanto como algo puntual. La flexibilidad cognitiva es uno de los procesos psicológicos que generalmente los psicólogos exploramos, ¿no? Y es importante tenerla en cuenta de cara a agendar actividades deportivas, porque es lo que tú decías, debemos también de ser flexibles. La vida está viva y esto tiene que ser flexible. La vida está viva. Claro, total. La vida está viva. Entonces, si se repite mucho conductualmente un patrón de, aunque esté enfermo, con 39 de fiebre entreno, aunque esté con vómito, yo voy a ir a entrenar, aunque me haya levantado a las 7 para ir a trabajar y haya llegado a mi casa a las 10 de la noche, yo voy a ir a entrenar a las 11. No, claro, son cosas que si se repiten en el tiempo, si tú analizas otra serie de valores, de variables de la persona, bueno, podrían ser señales de alerta. Digamos que yo creo que todo lo que has dicho va englobado más bien a un contexto global que no a quedarnos con cosas
Claro, Porque un compleja, diagnóstico, cuidado, o sea, todos los que estéis complicado. detrás de la pantalla, tenéis que ir a consulta con ella, que por cierto, muy recomendable, ya la Muchas estáis gracias. viendo, así que a vosotros mismos sacáis una conclusión ya directa detrás del vídeo. Para nada queremos Claro, decir eso, ¿vale? al final son como pautas muy generales, ¿no? Pero hay que explorar muchísimas cosas. No se pueden hacer diagnósticos a la ligera, ¿no? Pero bueno, son como, sí, pequeñas cositas que, bueno, cuidado, ¿no? Mira, también estás muy focalizada, por ejemplo, en el número. Esto tú no podrás decir más, ¿no? Sí, Como quedarte mucho en el dato o quedarte muy agarrada al tema estético, ¿no? Que al final total. que tú consigas implementar el deporte en tu vida son una serie de factores y además van también cambiando. Porque una vez que ya no tienes molestia en la espalda, ya has buscado otra cosa, ¿no? Entonces son muchas pequeñas cositas que al final van haciendo que el deporte sea para ti importante en tu vida. Porque solo por una o es muy muy fuerte o se puede tambalear. Entonces si te centras solamente en el tema estético Total. o solamente en un resultado, a veces es más fácil que lo dejes. Buah, es que eso lo tenía apuntado para más adelante, te lo está adelantando el acontecimiento. Vamos con el siguiente punto y lo retomamos en un momento porque me parece súper interesante lo que íbamos a comentar y que creo que es fundamental y se lo tienen que llevar del podcast 100%, justo lo que íbamos a decir. En este sentido, hemos estado hablando de que el fitness creo que hay que darle una vuelta de tuerca, cuidado, puede ser un arma de doble filo. Y creo que las redes sociales son un fiel potenciador de eso en este sentido. ¿Por qué? Porque detrás de lo que hay, o sea, el detrás de las cámaras, cada uno se puede poner la pose que quiera, con la luz que quiera, con el legging que quiera. Entonces, mucho cuidado cuando veáis un físico ahí fuera, en una pose concreta, en una luz concreta, etcétera, etcétera, porque luego cuando tú llevas ese cuerpo a la realidad, muchas veces no se traduce en lo que estás viendo en una foto. Entonces, creo que las redes sociales, la percepción del cuerpo, las dietas extremas, los entrenamientos infinitos, o sea, cómo abordamos o cómo nos hacemos inmunes o qué estrategia nos dirías como para, hey, cuidado porque esto hay que tenerlo en cuenta de cara a las redes o de cara a cualquier otra cosa. ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que aquí destacaría acompañarte de buenos profesionales. O sea, yo creo que es la clave. O sea, si tú quieres conseguir a nivel deportivo un determinado rendimiento, un determinado objetivo, te diría contratar a una entrenadora personal, un nutricionista y no te metas en temas que no controlas, ¿no? Que son disciplinas complejas, ¿no? Y con la psicología ocurre lo mismo. Si ves que hay algo, señales de alerta, de alarma, al final también entre profesionales colaboramos, ¿no? Pues no derivamos casos si es necesario. Entonces yo creo que lo principal es acompañarte de un buen profesional y, bueno, leer mucho, informarte mucho también, bueno, a buenas fuentes, ¿no? Para mí, quizá puede ser tirarme tierra encima, pero creo que no. El no elegir al azar a la persona que te va a acompañar en el proceso de entrenamiento o en el proceso psicológico, lo creo clave porque muchas veces los valores que promueven a esa persona o que más la mueven, muchas veces me he encontrado con entrenadores míos propios que les ha valido mucho más el que yo estuviera en el campo con una pubalgia de 3 pares de narices, pero él quería ganar el partido y ¿a costa de qué? Pues de cargarse X estructura y que tu articulación sufriese X. Entonces, me parece fundamental que el profesional tenga detrás unos muy buenos valores, que tú estés alineado con eso, porque si no el proceso también puede ser un poco más enrevesado porque quien te está acompañando en el proceso no va muy acorde a ese ámbito, esa dinámica saludable, por así decirlo. Sí, además estas disciplinas como la tuya y la mía, en la que también hay como enfoques, ¿no? Hay corrientes psicológicas, hay diferentes maneras de entender los problemas mentales y en tu caso también el deporte, por lo cual sí, yo también creo que es importante que al final te trabajes con alguien que esté también alineado un poco en la línea que a ti te interesa, ¿no? Bueno, vamos a seguir con otra parte que para mí puede ser un poco liosa, pero creo que es interesante que entremos aquí. Yo he hablado contigo acerca de guías o consejos para conseguir buena relación con ese ejercicio físico. Una de las cosas que tú me has comentado y que has incidido mucho ha sido los valores, el ajuste de expectativas, la autoestima y autoconfianza, pero que provenga de lo interno, no de lo externo, por como yo lo entendí. Sí.
Entonces, yo creo que lo que estábamos comentando antes acerca de pues esa comparación, esos físicos que vemos fuera, el enfoque que tú le darías, o sea, que para que fuese principalmente saludable, ¿cómo crees que deberían de ser esos valores, ese ajuste de expectativas, esa autoestima, esa autoconfianza? ¿Cómo lo abordarías o cómo crees que podrían ser algo más cercano a ese enfoque saludable? A ver, yo creo que lo primero es conocer los valores. O sea, lo primero es responder el para qué. El para qué nos lo tenemos que responder prácticamente con cualquier objetivo, cualquier meta que nos planteamos en la vida. Entonces, yo cuando alguien me llega, sale mucho en terapia, yo recomiendo mucho el ejercicio, pero es verdad que suele ser un objetivo que la gente tiene siempre como el run de debería, tengo ya, no sé qué. Entonces siempre, bueno, ¿para qué quieres hacer deporte? ¿Cuál va a ser tu motor, tu faro? Porque claro, al final esto puede ser una molestia en la espalda, puede ser que necesitas perder peso porque tu médico te ha recomendado tal, puede ser porque quieras una competición, si estás compitiendo, puede ser para disminuir sintomatología ansiosa o depresiva. Y una vez que tengas el para qué, vale, pues ahora ¿cómo lo vamos a hacer? Es que aquí se me han venido una de cosas, o sea, no sé por dónde empezar, Para pero 2 o 3 capítulos. creo que uno de los apartados importantes en ese para qué, hay un apartado que a mí me encanta y es la creencia versus el pensamiento. Porque, bueno, María Alonso Puig, que escuché un podcast suyo, me encanta. La creencia, tú no eres consciente de que la tienes, mientras que el pensamiento son palabras en tu mente. Entonces, el ego puede jugarte una mala pasada haciéndote creer que tú estás entrenando pues para reducir tu, yo qué sé, ayudarte a nivel ansioso, ayudarte a tal, pero realmente a lo mejor lo que estás tratando de esconder es que quieres tener ese físico para gustar a no sé quién, para entrar dentro de unos cánones, para... Entonces, para mí, esa creencia suele estar muy arraigada y mucha gente ni sabe que la tiene porque el ego trata de poner trampa en ese sentido de no, si lo estamos haciendo por mi bienestar mental, pero luego estás mirando la báscula 200 veces al día, mirando las calorías 200 millones de veces al día. O sea, para mí el enfoque saludable, por lo menos por como yo lo veo, debe de llevar primero esa parte mental, física de cómo me encuentro yo, cómo me siento, de ese equilibrio en ese sentido de, oye, cuidado, voy a tener cuidado con lo que estoy haciendo, voy a tener cuidado tanto física como mentalmente. Yo creo que esto es verdad que creo que es complicado hacerlo a título personal, a partir, sí, bueno, teniendo una gran introspección, mucho análisis y teniendo como la capacidad también de separar un poco tus pensamientos, tus emociones de la conducta, ¿no? O sea, sí que yo creo que en terapia yo creo que sí se ve, o sea, yo creo que incluso en entrenamientos, ¿no? Entrenando personas, imagino que también se debe de ver eso, porque al final comparten, ¿no? Mucho con esa persona. En terapia sí se termina por ver eso, porque tiene que estar, el hábito deportivo tiene que estar sustentado en valores troncales que te permitan que eso merezca la pena. Ponnos un ejemplo de qué sería para ti o cómo entiendes tú el ejercicio para que los que están detrás de esa cámara puedan entender a qué te refieres cuando dices un valor troncal que para mí haga que merezca la pena. ¿Por qué merece para ti la pena seguir manteniendo ese hábito? Tienes que conectarlo con algo que para ti te merezca, o sea superior el beneficio al coste. ¿Tu ejemplo? ¿Cuál sería? Por ejemplo, mejor entrenar un par de días a la semana que estar con un dolor permanente 7 días a la semana. Vale, anteponer... Claro. ¿Qué prefieres, tener el dolor o...? Claro. Después siendo consciente de que hay muchos más beneficios, porque el run de que el deporte es saludable lo tenemos todos en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, vale, aparte de que ya no me duele o me duele menos, aparte estoy haciendo algo que va a estar bien, que me va a beneficiar en muchos aspectos. Voy a estar más enérgica, más fuerte. Vas a ir viendo después muchos cambios. Va a haber cambios estéticos, va a haber cambios a nivel... todo lo que no se ve, ¿no? Sí, total. Si no hiciera un escáner interno. Un poquito por encima. Luego otra cosa que hablamos y que creo súper interesante es la siguiente. El ajuste de expectativas. Todos los que estáis ahí detrás, considero que a las personas que asesoro actualmente, con la gran mayoría tienen que hacer ese ajuste de expectativas. ¿Por qué?
porque no para todas las personas el empezar a incluir hábitos nutritivos y a nivel de ejercicio requiere la misma energía, quiero decir. Para personas que eso lo tengan todos los días y sea su hábito ya, no va a tener el mismo costo para esa persona que para otra. Entonces, en este sentido hay personas que pues tienen un trabajo masivo o tienen muy poco tiempo para dedicarle, pero aún así lo buscan y lo encuentran. Entonces, debemos de ajustar el tiempo que tú puedes dedicarle a los resultados reales que tú puedes conseguir. Eso tiene que ser 100% y que lo tengáis claro. Una persona que es culturista o que se está preparando no puede tener el mismo objetivo que una persona que quiere estar saludable. O sea, una persona que quiera prepararse a nivel de culturismo va a necesitar ser un poco más estricto en algunas cosas, en ese sentido, que quizá para estar saludable no necesito ser tan estricta. Entonces, ese ajuste de expectativas, ¿tú cómo lo trabajarías, cómo recomendarías a aquellos que están detrás que pudieran hacerlo? Sí, yo en terapia trabajo la definición de objetivos intentando que sean específicos, concretos, alcanzables, medibles y acotados en el tiempo. Básicamente que tengan esas 5 variables, ¿no? Es decir, ser feliz no es un objetivo alcanzable per se, ¿no? Porque ser feliz no está definido. Es una cosa y para mí está al aire. Claro, al final depende, ¿no? De ser feliz hoy para mí es una cosa, mejor mañana puede ser otra y por supuesto tú y yo podríamos estar debatiendo sobre qué es la felicidad y qué es para ti ser feliz y no nos pondríamos de acuerdo en todo un día, ¿no? Entonces, definir muy bien a qué queremos conseguir, en qué plazo de tiempo lo podemos conseguir, ser concretos, acotados en el tiempo. Yo creo que eso ayuda mucho a tener como la hoja de ruta de por dónde ir. Yo creo que para esto fundamental en este sentido, todo lo que está hablando Susana, yo no sé si lo percibía al igual que yo, pero todo tiene que ver con la introspección constante, preguntarme cosas, ver hacia dónde voy, qué es lo que quiero, o sea, son constantes preguntas tuyas hacia ti, entonces creo que eso es clave también para darnos cuenta finalmente si el camino que estoy llevando con la dieta o con el ejercicio es algo que me está beneficiando a nivel integral. Vale, vamos con la última parte del podcast en este caso, que habíamos hablado de que, vale, hay personas que les cuesta en este sentido incluir el hábito. Tú has sido ya una persona que, por así decirlo, tarde, entre comillas, porque eso es relativo, empezó con el ejercicio. ¿Qué recomendaría a personas que están detrás de esa pantalla que puedan hacer ellos para mantenerse constantes y que no les sea tan difícil empezar a entrenar y mantenerse? Bueno, pues lo primero, tener claro para qué es importante, ¿no? O sea, encontrar una motivación, un motor que, como decía antes, supere el coste, que los beneficios superen el coste del sacrificio, de lo que te va del coste de tiempo, de energía que te va a suponer. Y una vez que tienes eso, póntelo fácil. Es decir, piensa qué actividad te interesaría más, qué conecta más contigo, porque al final hay cantidad de opciones, ¿no? De más colectivas, más individuales. No me buscaría una actividad que estuviera a media hora de mi casa un sábado o un viernes a las 10 de la noche. Total. Al final que no te suponga atravesarte la ciudad entera. Entonces, póntelo fácil. Compartirlo con gente también ayuda mucho, ¿no? Si haces un equipito o vas con alguna amiga, pues también son cosas que facilitan bastante el poder implementar el hábito. Ponte metas realistas, que no siempre los cambios son rápidos y la cosa hay que tener un poquito de paciencia. Total. Entonces, no desanimarse, los cambios van a ir llegando, las mejorías se van a ir notando, pero hay que tener paciencia, ajustar las expectativas y tener un profesional que te acompañe, pues también es súper recomendable también. Claro, va a ser mucho más fácil que esas expectativas estén ajustadas. Total. ¿No? Y que puedas conseguirlo también en un plazo considerable o que se adecue a tu contexto en general. Yo creo que aquí también lo que has dicho de las expectativas, que muchas veces lo relacionamos a cómo está mi físico, lo vuelvo a comentar, que sé que soy súper pesada en redes, pero es que lo creo fundamental. O sea, tú lo que veas enfrente de un espejo depende de tantas variables a lo largo del día que resumir el cómo estoy en un momento X concreto es algo atrevido, me atrevo a decir. Entonces, hemos dicho, póntelo fácil, que tengas compromiso con alguien,
En este sentido, pues yo qué sé, si le tienes que rendir cuenta también a tu entrenador o entrenadora, en ese sentido también, que tu amiga te esté esperando para ir al entrenamiento, que sea algo cercano a lo que te guste. Yo, por ejemplo, siempre digo, el entrenamiento de fuerza es fundamental, pero si lo acercas a algo que te guste, pues yo qué sé, te gusta el CrossFit, te gusta el entrenamiento que se suele hacer dirigido, pero que es con guantes de boxeo. Lo que sea, pero incluye fuerza en el ámbito o de la manera que más te guste también. También había otro que habías comentado que era poco a poco. O sea, ¿cómo puedo yo saber que estoy avanzando, pero sí, o sea, que no sea tan poco a poco, que no sienta que no voy avanzando, sino cómo mido eso? O sea, para yo decir, vale, estoy avanzando, simplemente. Bueno, luego hay pruebas objetivas. O sea, yo creo que la tañita, por ejemplo, en mi caso, a mí, por ejemplo, me fue muy reveladora, ¿no? Porque al final es un método más o menos objetivo y podéis ir viendo una evolución y eso es aplastante. Pero después hay una percepción subjetiva que sin duda alguna se nota. O sea, tú notas perfectamente. Bueno, aparte con el ejercicio de fuerzas que se ve claramente, ¿no? En el tema de los pesos que coges, es que es muy claro, ¿no? Yo en este sentido yo creo que por como yo lo veo hay demasiadas variables que pueden contabilizar que estás avanzando. Pero yo, por ejemplo, claro, me refería más bien a personas que a lo mejor no tienen ese hábito, sino que el ejercicio es algo que les cuesta una barbaridad, no saben cómo incluirlo. Yo lo que digo muchas veces es el simple hecho de ver, o sea, como veía en un libro. Vale, di que vas a leer 10 minutos, vas a leer una página, vas a leer 5 páginas. Como que en ese sentido, el hecho de ponerte a leer una página versus no hacer nada, ya es el compromiso que tú tienes contigo mismo de ponerte a hacer esa actividad. Y ya verás que cuando te dices a ti mismo y te pones a leer una página, después el leer 30, 40 páginas de seguido no te va a suponer nada. Es más bien el compromiso de empezar a hacer la acción. Muchas veces me encuentro yo con eso. Entonces es como poner metas súper cortas, que es simplemente ve y dedica 10 minutos en el gimnasio. Versus a que antes no iba, es que estás consiguiendo cosas. O sea, ya es algo. Yo siempre lo digo, siempre a mínimos. Cuando quiero implementar ese hábito y digo, ¿cuántos días a la semana podría ir? Voy a empezar 4. Le digo, lo mínimo. Pero prefiero que sea 1, pero que te comprometas a ese 1, porque si te comprometes a 4 y luego no vas, claro, te vas a tú mismo vas con el látigo. Claro, y vamos a empezar ya con un discurso interno de no lo he conseguido, total, no valgo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, yo siempre digo, a mínimo. Menos ya es más de lo que estabas haciendo, que es lo que tú decías antes, ¿no? O sea, como que en ese sentido, creo que lo que has dicho es un poco otra vez introspeccionar contigo qué es algo que puedas alcanzar como mínimo y que también te asegures que tú estás avanzando. Entonces, vale, yo a lo mejor, esto pasa conmigo mismo, en mi caso, yo tengo propuestos 4 días de entrenamiento, pero no siempre consigo esos 4 días. Vale, mis mínimos son 3. Vale, pues para otro a lo mejor son otras estadísticas, pues porque no tiene ese hábito, no tiene esa constancia, no. Vale, pero. Y esto pasa con muchas otras cosas, que puedo seguir aquí hasta el infinito, pero. Claro, que al final el deporte pasa también, tienes que integrarlo dentro de tu vida. Sí. Y claro, al final, y de tu momento vital, porque tu vida también puede cambiar. Y tu entorno, y tu entorno. Circunstancias, claro, entonces, en esto va de que sea alcanzable, que sea realista, ¿no? Bueno, yo creo que hemos reunido un montón de aspectos interesantes. Creo que de aquí podemos sacar unas cuantas conclusiones que nos pueden ayudar a, por así decirlo, incluir el deporte de manera más saludable por lo menos que antes, pero que vaya a ayudar. Yo creo que es súper útil y además con los consejos que nos deja Susana, yo creo que vamos más que listos como para introducir el ejercicio de manera mucho más saludable que por lo menos antes. Así que muchas gracias por dejarme venir aquí a tu rincón y por tenerte aquí. Rápido, la verdad. Bueno, pues nada, os dejamos, chicos. Muchas gracias por estar y si os ha gustado, pues dejadme un buen like porque viene muy bien. Ya. Ay.